Jesús, damos gracias al Rey, amado, ¿sí? Vamos a transmitir por esta aplicación de Face, que es un poquito más pequeña, por ahí la otra se hace difícil llevar, es un poco más pesada. Estábamos en Jeremías 51. Esta versión no me da, digamos, la opción de poner algún cartelito ahí, como ponían en lo que es el Face común, ¿cierto? El que conocemos todos. Bueno, estábamos hablando de la palabra de Dios. Qué importante para mi vida. Uno verdaderamente tiene que eh, contemplar todo a través del ojo de la Biblia, del ojo de la palabra. Muchas veces quiere venir confusión, muchas veces quiere venir esa falta eh, a ver, como que ese sentimiento de culpa constantemente en una cosa, en la otra seguramente, ¿no? Pero qué importante, amado, es perseverar en escudriñar la palabra del Señor, ¿cierto? Es el elemento por excelencia que coopera con el Espíritu Santo, ¿cierto? Primeramente para darnos, ¿cierto? Ese nuevo nacimiento. Fue por la palabra de Dios que yo nací de nuevo por el Espíritu, ¿cierto? Una persona, ¿cierto? Se puso en línea con el Espíritu en obediencia y predicó una buena nueva, ¿cierto? Eso hizo que el corazón, ¿cierto? Comience a, este, eh, a tener recursos, ¿cierto? En ciertos momentos de la vida, consciente o inconscientemente al principio, ¿cierto? Y entre esas cosas, ¿cierto? Sopesó la posibilidad de a través, ¿cierto? De la palabra de Dios que alguien nos dijo, alguien predicó por el Espíritu, sea verdaderamente esa, este, esa opción perfecta, ¿cierto? Que anidó en nuestro corazón, la creímos, ¿cierto? Y hoy hablamos esa verdad. Y siempre buscamos, como decía hace un momento, en un tipo de situación estamos buscando verdaderamente una palabra, estamos buscando que alguien nos dé una palabra, ¿no? Y eso está muy bien, ¿cierto? Poder buscar el apoyo y la cobertura, muy bien en ese sentido, ¿no? Eh, y qué importante es escudriñar, leer la palabra. Hay pasajes, ponele en la Biblia como que pareciera como que no te dice nada, o que son versículos o capítulos largos, ¿cierto? Y que es muy, que se le hace, ¿cierto?, al Hijo de Dios como algo que lo podemos pasar por alto, que sí, no hay problema, lo podemos pasar por alto, pero qué importante es poder mirar todo el contexto, la parte, ponele que nos gustan, las partes que mueven nuestras emociones, ¿cierto? Porque hay mucho de eso también hoy en día, pero hay lugares en la palabra que parece que hay todo una serie de cosas y de vivencias, ¿cierto? Que no estarían tocantes a la situación que estamos pasando, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos que tener esa cultura de parte del Señor, en mi caso estoy hablando, ¿no? De poder amar totalmente su palabra y prestarle atención a todo el panorama bíblico, a todo el texto, ¿cierto? Y yo creo que esa es la invitación que hace el Señor, ¿cierto? La consideración con nuestros corazones, gente que dio su vida, ¿cierto? Gente que verdaderamente caminó un camino y que no pudo gozar lo que nosotros hoy estamos gozando a través de Jesucristo, ¿cierto? Que es poder mirar su palabra, ¿no? Que es poder experimentar esto tan maravilloso, Dios, ¿cierto? Y bueno, la oración, ¿cuál es, hermano? La oración es que cada ser humano en la tierra experimente su presencia, ¿cierto? A través, lógicamente, de poder, una de las cosas de poder mirar el texto bíblico, ¿cierto? Y en un punto el Espíritu
tiene que obrar de una forma maravillosa como siempre lo hace, ¿cierto? Estamos en Jeremías 51, son muchos versículos acá, son 60, 62, 63, 64 versículos, mi querido amigo. Pero estas son las palabras, aquí termina, ¿cierto? Aquí terminan las palabras de Jeremías. Eso está en la última parte, en la parte final del verso 64. Yo lo pondría de título, ¿cierto? Podemos ver muchos títulos acá, ¿cierto? Muchos títulos que no son inspirados por el Señor, pero bueno, eso es harina de otro costal, ¿cierto? Yo le pondría el título, esa parte. Son las últimas palabras de Jeremías en este libro, ¿no? Eh, y damos gracias al Señor por todo. Damos gracias al Señor porque hemos llegado verdaderamente hasta este día, ¿no? Eh, Gloria al Señor. Vamos, quiero leer una pequeña introducción para poder entender un poco este mensaje, ¿no? Este mensaje que estamos hablando. Y ya te digo, le damos toda la gloria a Dios. Dios está interviniendo en cada uno de nosotros, en cada hijo de Dios. No tengas pero ninguna duda en ese sentido. ¿Eh? No tengas ninguna duda en ese sentido. Damos gloria, damos alabanzas al Rey. Sí, Señor. Acá está. Vamos a leer un poquito. La estructura expositiva, la hermenéutica y la exégesis de Jeremías 51. Esto también es algo que estamos aprendiendo, amados, ¿sí? Dice, la estructura expositiva de Jeremías 51. Jeremías 51 es una profecía contra Babilonia, ¿eh? Para entender un poco el meollo, ¿cierto? El motivo. Se puede dividir en las siguientes secciones, ¿cierto? Hay una introducción, por ejemplo, Jeremías 51, 1, 5. Dios anuncia su juicio contra Babilonia, se describe a Babilonia como un enemigo de Dios, ¿cierto? ¿Eh? Juicio contra Babilonia, dice, del 51.6 al 58, se detallan los pecados de Babilonia, idolatría, opresión, orgullo, se anuncia la destrucción total de Babilonia, se describe la caída de Babilonia y su impacto en las naciones, ¿cierto? ¿Eh? Conclusión está en Jeremías 51, 59 al 64. Jeremías envía un mensaje a Babilonia a través de Seraías. Se simboliza la caída de Babilonia arrojando un rollo en el río Éufrates, ¿cierto? Al interpretar Jeremías es importante considerar los siguientes principios. Contexto histórico. Jeremías se profetizó durante un periodo de gran agitación política en Judá, ¿cierto? La profecía de Jeremías 51 fue una palabra de esperanza para los exiliados judíos en Babilonia, ¿cierto? ¿Eh? Era una palabra que ellos estaban esperando, los judíos de Babilonia, ¿cierto? ¿Cómo sigue la cosa después de esto? Y Babilonia fue un lugar donde se escribió también Jeremías, donde se transcribió y donde todo el pueblo tenía acceso, ¿cierto? A través de estos profetas, ¿cierto? Lo que Dios estaba diseñando en esos tiempos, ¿no? Es muy importante entenderlo esto, porque eso ahí podemos, por ejemplo, uno de los elementos que podemos decir, que el pueblo judío en Babilonia fue preservado por la palabra, y donde fue usado un profeta, entre otros que lo rodeaban, por ejemplo, Baruch, que era el escriba, ¿cierto? Y por ejemplo acá está hablando de Seraías, que era uno que llevó el mensaje de Jeremías, y donde el pueblo verdaderamente se pudo sostener en ese tiempo, se pudo fortalecer en ese tiempo.
porque hay que ponerse en ese momento también en los zapatos que fueron exiliados a una nación extranjera, a un lugar, ¿cierto?, donde ellos no conocían, pero ellos tenían que ser alimentados en su fe, tenían que ser procesados, su fe, ¿cierto?, para ser afirmado en ese tiempo, ¿cierto?, y entender cuál era la voluntad de Dios, ¿cierto?, estando ahí en Babilonia, ¿cierto?, de que fueran edificados y que la generación, las generaciones que iban a venir en esos 70 años, iba a ser la generación, ¿cierto?, que iba a reconstruir, ¿cierto?, el templo, la ciudad de Jerusalén, ¿cierto? Iba a haber un cumplimiento verdaderamente maravilloso para el pueblo hebreo. Pero debemos entender que esto le está hablando al pueblo hebreo, al pueblo judío, ¿sí? Es muy importante esto, ¿cierto? Se utiliza un lenguaje, ¿cierto?, simbólico y figurativo. Es importante interpretar la profecía a la luz de las convenciones del género profético, cosas que tenemos que ir aprendiendo nosotros, ¿cierto? Jeremías 50 revela la soberanía de Dios sobre las naciones, también revela la justicia de Dios que castiga el pecado. Dios utiliza a las naciones impías para su propósito de castigo, pero eso no significa que el pecado de esas naciones, ¿cierto?, impías para su propio castigo, no significa que esas naciones queden impunes. Exégesis, ¿cierto? Muchas veces el Señor usa, ¿cierto?, usó estas naciones impías, ¿cierto?, para cumplir sus propósitos, ¿cierto?, y hacer de que otras naciones entren en un proceso, ¿cierto?, en el cual en el tiempo, ¿cierto?, iba a dar frutos. Siempre el Señor hace las cosas sabiamente, aún a nivel naciones, ¿sí? Gracias, Jesús. Babilonia representa el poder mundial impío que se opone a Dios. La caída de Babilonia simboliza la derrota final del mal, ¿eh? El papel de Dios en la historia. Dios es el único que es soberano en la historia y lleva a cabo sus propósitos. Dios utiliza las naciones para llevar a cabo sus juicios. El mensaje dice, a pesar del juicio contra Babilonia, Jeremías dice, también contiene un mensaje de esperanza para el pueblo de Dios y promete restaurar a su pueblo y establecer su reino. Todo gira en torno al reino de Dios, ¿cierto? Y su justicia. Cuando se habla de justicia está hablando del Señor Jesús, ¿cierto? En gran medida. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice Jeremías 51. El Señor dice, levantaré un viento destructor contra Babilonia y contra los habitantes de Leb Kamai, ¿cierto? Esa palabra Leb Kamai era un tipo de código de contraseña que se usaba dentro de la ciudad, ¿cierto? Seguramente en tiempo de guerra, ¿cierto? En tiempo de guerra, era una forma de seguridad que se usaba, ¿cierto?, en Babilonia, en tiempo de guerra. Enviaré extranjeros contra Babilonia que la echarán al aire hasta dejarla vacía. Enviaré extranjeros contra Babilonia que la echarán al aire hasta dejarla vacía. Cuando llegue el día de su sufrimiento, la atacarán por todas partes, ¿cierto? Así como atacó ella, así como ella también en su momento, Dios la usó, ¿cierto?, como vaso contra las naciones que estaban en contra de Dios. Bueno, ahora Babilonia también, como dice, ¿cierto?, por allá, por Daniel capítulo 4, ¿cierto? Y como habla también Daniel capítulo 5, que habla de la estructura en la pared, de la escritura en la pared, que el reino había sido encontrado falto, y que había sido quitado, ¿cierto?, de Babilonia,
¿cierto? ¿Por causa de qué? Por causa de la soberbia y el juicio de un rey llamado Beltasar, ¿cierto? Que dice ahí en Daniel que era hijo de Nabucodonosor, ¿cierto? Y donde hubo un momento que habla Daniel 5 que hizo un banquete y usó todos los elementos del templo del Señor de oro y plata y con ellos brindó y ofreció un manjar delante de esos dioses que ellos tenían, ¿cierto? Y entonces el juicio de Dios ese día no tardó en ejecutarse sobre Babilonia. Eso lo habla también el profeta Daniel, ¿cierto? Hay una congruencia. Daniel capítulo 5, ¿cierto? Eh, Enviaré extranjeros contra Babilonia que la echarán al aire hasta dejarla vacía. Cuando llegue el día de su sufrimiento, la atacarán por todas partes. Que el arquero no tense su arco, que no se ponga su coraza, ¿cierto? No les perdonen la vida a sus jóvenes, aniquilen completamente a su ejército, caerán muertos en la tierra de los babilonios y traspasados a lanza en las calles, porque aunque Israel y Judá han llenado de pecado su país contra el Santo de Israel, ellos no han sido abandonados por Dios, ¿cierto? ¿Eh? El Señor Todopoderoso. Huyan de Babilonia, sálvese quien pueda. Este mensaje, amado, es muy determinante en el momento de entender el pensamiento de Dios y su misericordia por las vidas, por los habitantes de un país en el cual va a ser totalmente destruido, ¿cierto? Hay un llamamiento, huyan de Babilonia, salgan de este lugar. Al igual que cuando el Señor le avisó a los judíos, salgan de este lugar, vayan a Babilonia, ahí yo tengo un lugar preparado. Bueno, aquí también el Señor, que ama al hombre, a la mujer, de todas las naciones, ¿cierto? Dios no tiene favorito en ese sentido, le está diciendo, huyan, sálvese quien pueda, no se hagan matar por el pecado de ella, ¿cierto? Era una ciudad que se había sentado, ¿cierto? El pecado y el velo de las tinieblas había cegado a gran parte de la nación, entre ellos a sus líderes, ¿cierto? Nabucodonosor en el capítulo 4 pudo reconocer que era quién era este Dios, ¿cierto? Pero así todo, su corazón todavía no estaba procesado y tuvo que pasar un juicio en el cual el Señor, ¿cierto?, hizo lo que hizo, está en el capítulo 4 de Daniel. Es bueno que vayas a ese lugar para que que tiene una congruencia. Acá Jeremías estaba profetizando muchos años antes, 70 años antes, lo que iba a acontecer sobre Babilonia, en pleno apogeo de Babilonia, ¿cierto? Ya Babilonia ya había sido sentenciada. Ahora faltaba la ejecución tardó 70 años. Eso es lo que nosotros también tenemos que tener en cuenta por ahí cuando damos lectura a la Biblia. Hay un momento que el Señor da un juicio, pero hay un tiempo hasta que sea ejecutado ese juicio. ¿Por qué? Porque el Señor, así como es un Dios que manifestaba su ira, también era un Dios de misericordia. Por eso la palabra dice, tardo en la ira, grande en la misericordia. Esa ira que ya había sido sentenciada para Babilonia, ¿cierto? Iba a tener un tiempo de 70 años de gracia hasta que sea ejecutada. ¿Sí? También dándole tiempo al hombre para que pueda entrar en el entendimiento y el conocimiento de las cosas que estaban aconteciendo en Babilonia, ¿cierto? Y hay datos que desconocemos, que no están en la palabra, pero seguramente no tan solamente judíos volvieron, sino que también muchos extranjeros fueron alcanzados por el Evangelio. Siempre estuvo la gracia de Dios, siempre, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la gracia de Dios
siempre estuvo, amado. En el Génesis, por ejemplo, cuando el Señor se viste en Adán y Eva de hojas, ¿cierto? De árboles. Y el Señor los viste con unas vestiduras de animales, ¿cierto? Ahí se produce el primer sacrificio de animales y viste con ese sacrificio emulando y ya el Señor predicando a través de formas de vestimenta en este caso, ¿no? Que iba a venir alguien que nos iba a revestir de su justicia, ¿sí? Fíjate vos cómo es el Espíritu Santo con nuestras vidas, dándonos el conocimiento. A través de ese sacrificio, ¿cierto? ¿Eh? Y tanto Abel como Caín tenían conocimiento de sacrificios al Dios grande y poderoso, ¿cierto? Hasta que sabemos lo que ocurrió. Abel llevó lo mejor que tenía de sus corderos, más Caín llevó del montón de lo que él cultivaba, llevó. Y dice que él no vio con agrado a Abel y su ofrenda. ¿Y qué fue lo que pasó? Pero ¿qué es lo que yo te quiero rescatar? Que el Señor ya venía predicándole las buenas nuevas desde Adán y pasó por todos, ¿cierto? Que iba a venir un Salvador, que iba a venir alguien, ¿cierto? Y diferentes acciones, actitudes en la Biblia simbolizaban, por ejemplo, en la muerte de Abel, simbolizaba la muerte de Cristo, ¿cierto? Y la sangre de Abel, ¿qué era lo que clamaba desde la tierra? Es un lenguaje simbólico que dice el Génesis. Clamaba por venganza. Pero la sangre de Cristo clama perdón, misericordia, retribución, ¿cierto? Regeneración, santificación, nueva criatura, novedad de vida, ¿eh? Gracia inmerecida. Eso es lo que clama la sangre de Cristo, que es mucha más preciosa que la sangre de Abel. Y esa es la sangre que a nosotros, ¿cierto? Nos imparte justicia, nos da esa vestidura de justicia, ese yelmo de salvación, como dice por allá el libro de Isaías, ¿cierto? Y actúa en nosotros, ¿sí? Es la hora de la venganza del Señor. Él le dará merecido en manos de Él le dará su merecido. En manos del señor Babilonia era una copa de oro que emborrachaba a todo el mundo. Esto está hablando de juicio, una copa de juicio, ¿cierto? Por eso, por allá, también, por Apocalipsis, habla de la Babilonia espiritual, ¿cierto? La Babilonia espiritual que es la misma Israel en ese tiempo, ¿cierto? Ya después ya vamos a estar viendo un poquito más en detalle eso. Las naciones se enloquecieron porque bebieron de su vino, de su juicio. Pero Babilonia caerá de repente y quedará hecha a pedazos. Lloren por ella, traigan bálsamo para su dolor, tal vez se cure. ¿Eh? Traigan bálsamo para su dolor, tal vez se cure. Está hablando de la gracia del Señor. Intentamos curarla, pero no ha sanado. Abandonémosla y vuelva cada uno a su tierra. Esto eran los mandamientos del Señor, ¿cierto? Para ese tiempo. Estos eran mandamientos directamente venidos del cielo, ¿cierto? Porque su castigo ha llegado hasta los cielos.
se elevó hasta las nubes, ¿cierto? El Señor nos ha hecho justicia. Vamos y contemos y contemos en Sión lo que ha hecho el Señor nuestro Dios. El Señor nos ha hecho justicia. Vamos y contemos en Sión lo que ha hecho el Señor. Esto iba a quedar como un memorial. Y acá Jeremías, 70 años, ya estaba profetizando que en el templo, ¿cierto? Contemos en Sión, en fe. Tenía su mirada ya. En el juicio estaba viviendo todo eso, pero él tenía ya una mirada como la tiene el Espíritu, ¿cierto? Afilen sus flechas, carguen sus armas. El Señor ha despertado el espíritu de los reyes de Media porque tiene el plan de destruir a Babilonia. Sabemos que después el gran imperio que vino después del imperio babilónico fue el imperio medo-persa, liderado por Ciro. Que en la historia es Altajerjes. Levanten la bandera de ataque contra los muros de Babilonia, refuercen la guardia, pongan centinelas, preparen la emboscada, porque el Señor realizará lo que dijo y planeó contra los habitantes de Babilonia. Tú que habitas junto a las muchas aguas y tienes grandes tesoros, tu fin ha llegado. ¿Cierto? Tu fin ha llegado. Es final de tu existencia. El Señor Todopoderoso ha jurado por sí mismo. Te llenaré de enemigos como langostas y cantarán victoria sobre ti. Dios fue quien en su poder hizo la tierra. Con su sabiduría creó el mundo. Con su inteligencia extendió los cielos. Cuando Él habla, suena una tormenta en el cielo, y de todos los rincones de la tierra se levanta neblina. Él es quien envía los rayos con la lluvia y saca viento de sus bodegas. Qué maravilla, amado. Cómo es un lenguaje figurativo todo lo que está diciendo Jeremías, ¿no? Que describe el poder de este Dios que nos tiene en sus manos. Aunque la tierra se estremezca, aunque las naciones, ¿cierto?, las tinieblas prevalezcan sobre ti, amanecerá Jehová, ¿cierto? En que esas estatuas, dice, todo ser humano es torpe y falto de conocimiento y se avergüenza del ídolo que fabrica. Es que esas estatuas son un fraude, no tienen vida, no valen nada, son ridículas. Les llegará su hora y serán destruidas. Pero el Dios de Jacob no es como ídolos, es el creador de todas las cosas. Israel es la única familia que él eligió para que fuera su pueblo. Su nombre es el Señor Todopoderoso, ¿cierto? Y muchos hoy lo tienen a Jesucristo como un milagrero, como un milagrero, como un abre camino. Aún hay una canción por ahí, abre camino. Como un abre camino, como un brujo lo tienen al Señor, ¿cierto? Cumpliéndome mis caprichos, ¿cierto? Así estamos, amados. Por eso Dios, hay oraciones que es imposible que pueda contestar porque no entran en el contexto. El Señor, lógicamente, puede hacer grandes cosas con cada uno de nosotros. Y hay que saber que la intimidad que tiene el Señor con cada uno de nosotros no es lo mismo uno que otro. Porque el hombre juzga a otra persona, ¿cierto? Pero está lejos de la realidad de cómo juzga a Dios. Y miramos a otra persona y la juzgamos. ¿Y qué sabemos nosotros, amados? ¿Qué sabemos el secreto que tiene esa persona escondido? Y lo que Dios tiene, el propósito que tiene Dios con esa persona. ¿Quiénes somos nosotros para juzgarla? ¿Cierto? ¿Quiénes somos nosotros para juzgarla? ¿Eh?
Tú eres mi mazo, mi arma de guerra. Contigo destrozo naciones y destruyo reinos. Contigo destruyo caballos y jinetes, destrozo cocheros y carros de combate. Contigo destruyo hombres y mujeres, destrozo viejos y jóvenes, muchachos y muchachas. Contigo destruyo pastores y rebaños, labradores y bueyes, jefes y gobernantes, pero ante ustedes mismos les daré su castigo merecido. A Babilonia y a todos los babilonios por todo el mal que han hecho a Sión. ¿Cierto? Es la decisión del Señor. ¿Eh? Gloria al Señor. Y acá está hablando un poco Jeremías del ministerio que él tenía. Él tenía un ministerio de arrancar y plantar y establecer naciones, hablar directamente a naciones, ¿cierto? ¿Eh? Había sido comisionado Jeremías para estas cuestiones, pero Jeremías, ¿cierto? Es la decisión del Señor. ¿Eh? Estoy en tu contra, monte de destrucción, dice el Señor. Cuando el Señor habla de monte, está hablando de poder. ¿Eh? Babilonia tuvo un poder muy, muy, muy grande, al igual que los asirios 100 años antes, ¿cierto? Contra ti que eres el destructor de toda la tierra, extenderé mi mano contra ti. Haré que ruedes por las rocas, te convertiré en un monte quemado. Nadie utilizará ninguna de tus piedras para ser usada como piedra principal. Esto estaba hablando el Padre, no estaba hablando Jehová. ¿Eh? Nadie utilizará ninguna de tus piedras para ser usada como piedra principal o piedra de cimiento, porque quedarás desolada para siempre, dice el Señor. ¿Eh? Levanten en el país la bandera de ataque, toquen la trompeta entre las naciones, preparen a las naciones para la guerra contra ella, convoquen contra ella a las naciones de Ararat, Miní y Askenaz. Son naciones también que tenían poder, ¿cierto? Y iban a formar parte de esas naciones, ¿cierto? Gloria a Dios. Pueblos árabes, Ararat, por ejemplo, ahí fue donde se dice que descansó el arca después del diluvio, en Ararat. Mini, en la historia Mini no aparece, no hay muchos datos arqueológicos. Y Askenaz, ¿cierto? Se sabe que era una tribu nómade, árabe, ¿cierto? Y Ararat también en la historia se llama Ururtaru, una nación llamada Ururtaru, Ararat. Nombren a un general que la dirija y que avancen los caballos como plaga de langostas. Convoquen a las naciones contra ellas, a los reyes de Media y a los gobernadores y oficiales, y a todo el territorio de su imperio. La tierra tiembla y se estremece de angustia. ¿Por qué se cumplen los planes del Señor contra Babilonia, de convertirla a un desierto desolado? Fíjate todo lo que se venía. Los guerreros de Babilonia han dejado de combatir, se esconden en sus fortalezas, desfallecen, parecen mujeres, dice, ¿no? Sus casas han sido incendiadas y sus cerrojos destrozados. Corre el mensajero tras otro para avisarle al rey de Babilonia que toda la ciudad ha sido capturada, que los pasos de los ríos han sido ocupados, ¿cierto? Los baluartes incendiados, que cunde el pánico entre los soldados. Entonces, toda esta profecía que era soltada, ¿no?, por Jeremías y entraba en un conocimiento íntimo con el pueblo, ¿cierto? Y Jeremías interpretaba esto en medio de ese pueblo que durante 70 años estaba ahí. ¿Qué fue lo que hizo estas profecías?
preparó el corazón del pueblo de Dios, ¿cierto? Y le dio la guía y los pastoreó hasta la salida de este lugar, antes de que fuera destruida. Porque vino el rey Ciro, ¿cierto? ¿Y quién era el copero del rey, por ejemplo? Nehemías. ¿Y a quién levantó el Señor también? A Esdras, un escriba. ¿Y a qué profeta levantó también el Señor? A Sofonías, a Ageo. ¿A qué príncipe levantó el Señor también en ese tiempo? A Zorobabel, un hombre que estaba en Babilonia. Zorobabel quiere decir plantado en Babilonia. Zorobabel. Babel significa Babilonia. Personas que tuvieron un principio, un fundamento, en el cual Jeremías era uno de los que ministró, ¿cierto?, a esta gente con sus profecías. Preparó al pueblo, ¿cierto?, en el momento que todavía estaban habitando Babilonia. Y antes de que fuera destruida, el Señor arrebató su pueblo y lo llevó otra vez a su lugar de origen. Así pasa mucho en la Biblia. Enoc, por ejemplo, fue arrebatado antes del diluvio. ¿Te acordás de Enoc? Que fue traspuesto, ¿cierto? Pero sin embargo, hablando de Enoc, cuando vos lees Hebreos 11, él figura entre aquellas personas que murieron, saludando las cosas de lejos, ¿eh? Las promesas de lejos, pero nosotros las promesas son sí, son amén. Esa es la gran diferencia que tenemos con esta gente. Que el Señor ya está en nosotros, la gracia está en nosotros, ¿cierto? Porque el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice, Babilonia, como una era en el momento de la trilla lista para ser pisoteada y ya está para llegarle el tiempo de que la cosechen, ¿cierto? Está hablando de que cosechen qué, amado, en medio de tanta paja, que cosechen el trigo. ¿Cuál era el trigo? Aquellas personas que habían escuchado y atendido lo profético, ¿cierto? Y habían preparado un corazón, ¿cierto?, en que ya tenían que salir y volver. Es más, un joven Daniel, mirando al profeta Jeremías, terminando esos 70 años, vio que se había cumplido los 70 años, ¿cierto? Y ahí se produjo algo muy grande en Daniel. Lean Daniel capítulo 1, capítulo 2. ¿En dónde se apoyó él? En Jeremías. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que estas profecías eran como las cartas paulinas en ese tiempo, ¿cierto? Hacía grandes rasgos, ¿no? Y se capacitaron con Jeremías. Y de ahí salió Ezequiel, también, entre esos jóvenes. Nabucodonosor, que también fue ministrado, pudo ver el cumplimiento de Dios en todo su accionar, pero su corazón todavía no estaba rendido al Señor. Intelectualmente sabía que el Señor de esta nación Judá, uno de sus vasallos que estaban en ese tiempo, entre otras naciones que habían sido llevados cautivas, porque acordate que no fueron llevados cautivas tan solamente los judíos, fueron llevados cautivos los egipcios, fueron llevados cautivos los amonitas, fueron llevados cautivos los filisteos también, en el cual desapareció como nación, como los moabitas, los amonitas, ¿cierto? Fueron asimilados por otra nación y se pierden como cultura. Se pierden como cultura. Los medos persas completan el trabajo, ¿cierto? Nabucodonosor, el rey de Babilonia, me devoró y me confundió dejándome como un plato vacío, dice. Me tragó como lo hace una serpiente, se llenó
el estómago con mis delicias, y luego me vomitó. Que caiga sobre Babilonia la violencia que ha cometido conmigo y los míos. Los habitantes de Sión dirán, que se derrame mi sangre sobre Babilonia. Una sangre que clama que venganza. Se pone de acuerdo la tierra con el cielo. Venganza sobre Babilonia. Pero la sangre de Cristo, ¿qué hace hoy, mi querido amigo? Por eso nosotros no nos podemos como iglesia meter en esta palabra, ¿sí? Esto era para los hebreos. La sangre de Cristo, ¿qué dice? Que clama justicia. ¿Qué clama la sangre de Cristo? Paz. ¿Qué clama? Regeneración, santificación, ¿eh? Gozo en el Espíritu. Eso es lo que produce la sangre de Cristo, ¿cierto? Abrió el velo del templo. ¿Qué quiere decir? La separación con Dios ya no está más, ¿cierto? Se rasga el velo del templo. Entonces todo aquel que ejerce fe en Cristo entra en el lugar santísimo. Y esta gente no tenía este acceso que tenemos hoy nosotros. Por eso nosotros no nos podemos arropar, ponele vos, con estos juicios contra el pueblo judío. Porque nuestra realidad es diferente. Entonces para eso tenemos que ir y mirar las cartas paulinas. ¿Cierto? Por tanto, esto dice el Señor, voy a defender tu causa y te vengaré, convertiré su mar en un desierto y secaré sus manantiales. Babilonia, esto Jeremías le decía al pueblo hebreo estando en cautividad. Por eso Dios los saca al pueblo judío del contexto de donde estaban, porque ahí estaban siendo masacrados por los mismos líderes judíos. Entonces Dios los saca a Babilonia, ¿para qué? Para llevarles buenas nuevas. Y a través de esas buenas nuevas, durante 70 años, se les echó un fundamento, ¿cierto? Se les dio un conocimiento de la palabra, fueron preparados en su corazón para que después de esos 70 años salieran de esa Babilonia que iba a ser destruida. ¿Sí? Tenían que huir, como en los últimos tiempos, como la gran tribulación que se va a venir sobre la tierra, la cual la iglesia es liberada de esa ira. Nosotros nos vamos con el Señor. Primera de Corintios 15, Tesalonicenses 4. Nos vamos con Cristo, ¿cierto? Y ahí comienza el tiempo de destrucción, tiempo de la angustia de Jacob, dice, tiempo en la cual nunca antes vivió la tierra. Tribulación, angustia, destrucción por todas partes. Eso lo habla Apocalipsis, ¿cierto? Pero el Señor a través de Cristo, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo? Que acepten el plan de salvación, que hay una salida. Es Cristo. ¿Qué me interesa a mí que venga el fin del mundo? Si Él es mi alfa, Él es mi omega, Él es mi principio y Él es mi fin. Yo no le tengo miedo al fin del mundo, porque sé que mi fin es Cristo. Estoy revestido de esa justicia, de esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Esa gracia inmerecida. ¿Por qué viene? ¿Por obediencia a mandamiento de la ley? No. Viene por fe. ¿Sí? En esa gracia. Vino por fe en esa obediencia que él tuvo. Mi justicia dice que es como trapo de inmundicia. Si yo quiero hacer lo bueno y agregarle algo bueno a los hechos de Cristo, estoy ensuciando, estoy diciendo, tu sacrificio no es eficaz. Por eso yo le voy a agregar mis buenas obras. No, Señor, yo por mis obras. Es muy diferente. La acción y la obra
en la cual me fundamento yo, es la obra de la cruz del Calvario. Después, las obras buenas que yo haga aquí en la tierra es producto, es un fruto, pero esas buenas obras manifiestan a quién, a Cristo, ¿cierto? Que Dios nos ayude, ¿no? Pero esta gente estaba lejos de estas cosas. No tenían ese acceso que tenemos nosotros hoy en día. Por eso Jeremías, el contexto de Jeremías, la estructura de Jeremías, no la podemos aplicar a la iglesia. Sí podemos sacar una enseñanza en lo espiritual, lógico, como lo estamos haciendo, ¿cierto? Ellos rugen como leones y gruñen como cachorros de león. Cuando entren en calor les haré banquetes. Ellos rugen como leones y gruñen como cachorros de león. Cuando entren en calor les haré banquete y haré que se emborrachen para que se divierten y entonces dormirán un sueño eterno del cual no despertarán, dice el Señor. ¿Cierto? ¿Mm? Los voy a bajar al matadero como si fueran corderos y carneros y chivos. Como ha sido tomada Babilonia, dice. Aleluya. Cómo ha sido capturado el orgullo de toda la tierra. Cómo se ha convertido Babilonia en un objeto de horror entre las naciones. El mar ha subido contra Babilonia, las olas las han cubierto, sus ciudades se han convertido en tierra desierta, seca y árida, están deshabitadas y nadie pasa por ahí. Castigaré a Bel en Babilonia. Bel era el dios de Babilonia. Haré que vomite lo que ha tragado. Las caras de los pueblos no brillarán de alegría por él, y los muros de Babilonia caerán. Pueblo mío, acá está el anuncio de Jeremías. Pueblo mío, vete de allí y que cada uno salve su vida de la ira ardiente del Señor. No se desanimen ni teman por los rumores que se escucharán en el país. Año tras año surgirán rumores de violencia. Me acuerdo cuando también el lenguaje, ¿cierto?, que el Señor usa en Mateo. Cuando dice, y se levantarán falsos profetas y dirán, helo aquí, helo allá, pero no hagan caso. El Señor en el Salmo 112, bienaventurado el varón que teme a Jehová, que conoce a Jehová. Y el versículo 7 del 112, del Salmo 112 dice, no tendrá temor de las malas noticias, de los malos rumores, porque su corazón está seguro. Año tras año surgirán rumores de violencia en la tierra y de guerra y entre gobernantes. Se acerca el día en que castigaré a los ídolos de Babilonia. Toda la tierra será humillada y todos ellos caerán muertos en medio de ella. Y el cielo y la tierra, todo el que en ellos habita. ¿En dónde se iba a originar todo esto? En Babilonia. Entonces, ¿qué está diciendo? Señores, yo no quiero que mueran ustedes. Yo no quiero la muerte del impío, habla por allá. Y no quiero que el impío se convierta y yo lo sane. ¿Cierto? Gloria a Dios. Gracias, Señor. Ezequiel 33:11 dice, vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se torne el impío,
dice, mira las versiones, dile, vivo yo, declara el Señor, el nuevo lenguaje actual dice, diles, vivo yo, declara el Señor, que no me complazco en la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque ¿por qué habéis de morir, oh casa de Israel? Esto hablaba Ezequiel 100 años después de esto que estamos hablando. El Señor no quiere la muerte del impío. Nosotros sí, nosotros predicamos contra el impío y que le vengan las maldiciones y que es un hijo del diablo y que es esto y que es lo otro. Mucha iglesia sí quiere la muerte del impío, pero el Señor no. Y te critican si te sacas una foto con con un corrupto, y te critican si te sacas una foto, qué sé yo, con las lesbianas, con el andrajoso, y te critican por esto, por lo otro. Porque no cumple el target de lo que creemos hoy que es la iglesia. Yo no quiero la muerte del impío, dice el Señor en su palabra. Ezequiel 33. No quiero la muerte del impío, chicos. Quiero que el impío se vuelva. ¿Y a quién le está hablando como impío? ¿Eh? Oh casa. ¿Por qué habéis de morir, oh casa de Israel? Había impiedad en Israel. Es igual que todas las naciones. ¿Sabés qué es lo que lo hace especial a Israel? Jesús. Es Jesús. Un gran privilegio. Israel, de que naciera Jesús, nada más. Y la idolatran a Israel, idolatran a Jerusalén. Sí, es una nación escogida por gracia para el gobierno en los últimos tiempos. Pero acordate que la Jerusalén no es esta Jerusalén que está acá, ¿eh? La Jerusalén que estamos hablando y que Dios habla para el futuro es la que viene del cielo. ¿A dónde? A la tierra. Y hoy muchos están con las banderas de Israel detrás de sus pantallas y se ponen ahí con la foto del púlpito predicando. El Señor es Dios de las naciones, de todas las naciones de la tierra. Mirá muy bien el texto. La Jerusalén que Él ama desciende del cielo. Aleluya. No, que Israel es el pueblo, está Israel que vemos acá, es el pueblo. No, Él ama a todas las naciones de la tierra, amado. Israel tuvo privilegio, se le fue dado la ley, los profetas, vino Jesucristo. Pero ¿qué es lo especial de Israel? ¿Qué es la luz de Israel? ¿Ella misma? No, la luz de Israel es Cristo. Israel lo rechaza a Cristo. Aún dije, la sangre la sangre de este Cristo sea sobre la cabeza de nuestros hijos, dicen los líderes en ese tiempo que rechazaron al Cristo. Lo mataron a Esteban, ¿te acordás? En rechazo. Y así rechazaron totalmente. Lo mataron. Y por gracia cayó ¿a dónde? A los gentiles, a todas las naciones de la tierra. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para castigar al mundo como lo hacía en el tiempo de Jeremías.
Porque también se levantan profetas, ¿viste? Diciendo, y no, que Dios va a castigar a las naciones en este tiempo. En este tiempo Dios no va a castigar ninguna nación. Hasta que la iglesia sea arrebatada. Ahí sí el mundo va a ser juzgado y va a ser perseguido todos aquellos que crean en el Señor. Y a través de que el Señor viene a los gentiles, aunque era yo uno, nosotros oramos que, aparte de todas las naciones, también oramos por el pueblo judío para que sea alcanzado. Oramos por los que están en eminencia. Dios no respalda ningún tipo de gobierno humano hoy en la contextura de los gobiernos humanos, porque no son gobiernos según el Señor. Muchos dicen, sí, porque lo puso Dios, porque lo sacó Dios. Dios no pone ni saca a nadie en este tiempo. Sí le puso el principio de gobierno en este tiempo al hombre, para que el hombre tenga esa potestad. Es entregada por Dios de una forma temporal, porque también va a ser juzgado el hombre que dirigió esas naciones. Pero Dios no puso a ningún hombre. Hoy en día Dios no pone a ningún hombre en las naciones. ¿Cierto? El cielo y la tierra y todo lo que en ellos habita gritarán de alegría sobre Babilonia caída, porque del norte vendrán contra ella destructores, dice el Señor. Babilonia tiene que caer porque las víctimas que le causó, por las víctimas que le causó a Israel, así como por las víctimas que causó por toda la tierra. No va a quedar impune. Desaparece de la tierra Babilonia como nación. Desaparece. Culturalmente es asimilada por los medo persas. Después vino el imperio griego y desaparece como nación. No importa lo lejos que estén, piensen en el Señor y no se olviden de Jerusalén. No importa los lejos que estén, piensen en el Señor, mediten en Él, en todas estas palabras que Jeremías le hablaba a los que estaban cautivos. Esto les fue comunicado directamente a ellos. Y no se olviden de Jerusalén. Van a volver. Nos sentimos avergonzados porque escuchamos los insultos. Estamos cubiertos de humillación porque los extranjeros se han metido en los santos lugares del templo del Señor. Por tanto, se acerca el día, dice el Señor, en que castigaré a los ídolos de Babilonia. Por todo el país se oirá el gemido de sus heridos, aunque Babilonia suba hasta los cielos para fortificar muy alto su defensa. Hasta allí yo le enviaré destructores, dice el Señor. Desde Babilonia se oye terrible griterío por la gran destrucción del país de los babilonios. O sea, que de nada me sirve estar rodeado. Si el Señor en ese tiempo que hacía que al que más parapetado estaba, al más armado que estaba y protegido con esas armas, Dios lo derribaba. Desde Babilonia se oye terrible griterío por la gran destrucción del país de los babilonios. Es que el Señor está destruyendo a Babilonia y está acabando con su bullicio. Sus enemigos rugen como las olas poderosas. Resuena el estruendo de la voz de ellos. Llega un destructor contra Babilonia. Sus guerreros serán castigados y sus arcos serán destruidos. Porque el Señor es su Dios, que le da a cada cual su merecido. Voy a emborrachar a sus funcionarios, sabios, gobernadores, magistrados y militares, toda la élite, ¿cierto? Dormirán un sueño eterno del cual no despertarán. Es la decisión del rey. Su nombre es el Señor Todopoderoso. Así el Señor Todopoderoso, así dice el Señor Todopoderoso.
los anchos muros de Babilonia serán completamente derribados y sus altas puertas serán incendiadas. Los pueblos trajeron en vano y las naciones se fatigaron solo para que lo que se devora el fuego. ¿Eh? Todo lo que trajeron en honor a Babilonia las naciones en todos los tiempos va a ser para que el Señor destruya. En ella toda la impiedad de las naciones también. Este es el mensaje que el profeta Jeremías le dio a Seraías, hijo de Nerías. Este Seraías era un colaborador de Jeremías y era hermano de Baruc, el escribiente de Jeremías. Y nieto de Mesaías, cuando se fue con el rey Sedequías de Judá a Babilonia en el 4º año. Más o menos 594 a.C., de su reinado. Seraías era el funcionario real a cargo de este viaje. Por eso se dice que Baruc era también, ¿cierto?, muy cercano a la realeza. Y tuvo una lucha personal porque él quería seguir sirviendo a la realeza. Pero el Señor le dijo, voy a tener tu botín por día, te daré tu vida como botín, como cosa preciosa. Eso está en Jeremías 45, que tiene una palabra directa para Baruc. En este duro ministerio de las cosas que escuchaba y que escribía, que para él le causó verdaderamente perplejidad. Estaba realmente angustiado por todo lo que el Señor le dictaba, de Jeremías le dictaba a él. ¿Cierto? Ministerio muy grande tenía Baruc. ¿Cierto? Seraías era el funcionario real a cargo de este viaje. Jeremías había escrito en un rollo todo el sufrimiento que recaería sobre Babilonia, o sea, todo lo que tenía que ver con ella. Jeremías le dijo a Seraías, cuando vayas a Babilonia, asegúrate de leerles, escuchá bien, acá está el fin de esto, y por ahí, qué capítulo largo y aburrido. Acá está, amado. Cuando vas leyendo, vas entendiendo el por qué. Cuando vayas a Babilonia, asegúrate de leerles en voz alta todo el mensaje, todo el mensaje. No partes del mensaje. ¿Nunca te preguntaste por qué muchas veces en las congregaciones hay mensajes que no se comparten? No se comparte el texto bíblico en general. Fíjate vos que esto es algo del Señor. Tú has sido, dice, leerles en voz alta todo este mensaje y diles, Señor, tú has dicho que acabarás con este lugar hasta tal punto que nadie más vivirá, nadie más aquí, ni seres humanos ni animales, porque para siempre quedará convertido en un desierto. O sea, Babilonia desaparece como nación. Y una vez que hayas terminado de leer el rollo, átale una piedra y lánzate al Éufrates. Entonces dirá, así se hundirá Babilonia, nunca más se levantará de la destrucción que haré caer sobre ella. Aquí terminan las palabras de Jeremías. ¿Sí? Fíjate vos, acá está el texto, ¿cierto?, último de Jeremías sobre esta cuestión. Sobre esta cuestión. ¿Sí? Nunca más se levantará. Y esto lo voy a copiar, lo voy a pegar en el cuerpo del mensaje que estamos dando ahora. ¿Sí? Ese mensaje que escribió Baruc, dictado por Jeremías, tendría que ser llevado a los judíos que estaban cautivos en Babilonia. Y fue seguramente de gran gozo y que preparaba el corazón de esos judíos para un futuro brillante.
mi querido amigo, que Dios te bendiga. Ya vamos a estar con el último capítulo de Jeremías. Adiós, gracias. Que Dios te bendiga.